Hamlet no es Hamlet. El hombre del norte está muy lejos de ser una adaptación vikinga de lo que es Hamlet. Es muy fácil pensar que la historia del hombre del norte de Hamlet está basada en Hamlet porque además los nombres son los mismos y lo único que han hecho ha sido cambiarle la H de sitio. Y es fácil caer en el error y pensar que esta película ha sido inspirada en Hamlet, la obra dramaturga de Shakespeare, porque aparentemente la historia va de lo mismo, que es una historia de venganza, y además el nombre de los personajes es bastante parecido. Y es muy fácil caer en el error de pensar eso, tal y como he hecho yo, pero después lo he mirado y resulta que la propia obra de Shakespeare, Hamlet, ha sido inspirada en un poema épico y en la leyenda de Hamlet. Es una leyenda escandinava que lleva existiendo casi la mitad de nuestra era. Pero yo creo que el debate no está ahí realmente de quién ha creado la primera versión de la historia, quién es el auténtico y bla 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 bla. Y es que aun a pesar de que las historias estén influenciadas las unas de las otras, consecuentemente, esta no deja de ser otra versión más, porque al igual que el poema épico han existido infinidad de versiones de esa historia y en muchas culturas que se han ramificado, precisamente en las culturas vikingas, la islandesa, la noruega, los vikingos que estaban en Dinamarca, etcétera, etcétera. Como todas las leyendas se ramifican y tienen sus versiones y se van modernizando, y Hamlet no dejó de ser también un producto de su tiempo, una versión actualizada de esa historia. El hombre del norte intenta ser también la versión actual de ese poema épico, pero yo creo que es justo precisamente relacionarlo con esto, ya que son en base casi la misma historia, pero son tan diferentes. Y por un lado es correcto hacer el paralelismo, pero no es justo. Y es que, en última instancia, El hombre del norte es una película muy aburrida, es soporífera y es que te duermes viéndola. Su principal problema es que intenta ser épica con cada puto plano, con cada escena, y siempre intenta causarte esa eyaculación de epicidad, en plan, ¿te estás dando cuenta de lo épica que está siendo esta historia y esta película? Es totalmente innecesario. Y los personajes de Hamlet y Hamlet, por lo menos el personaje de Hamlet expresado en la película del hombre del norte, son muy distintos, son como el día y la noche. Y es que para empezar, Hamlet es un personaje mucho más profundo psicológicamente. Y hay una buena razón por la que la obra de Shakespeare precisamente no se llama La venganza de Hamlet, sino que se llama simplemente Hamlet. Y es que la historia va ante todo sobre él. La venganza no es más que una motivación suya dentro de otras muchas cosas que ocurren dentro de esta obra. Y la venganza no es más que un elemento dentro de la historia, pero la historia va ante todo y principalmente del desarrollo de Hamlet como personaje y de su mundo interior. Y es que como bien teatro que es, está todo construido a base de diálogo y las acciones, casi la gran mayoría, se suceden y ocurren a través de los diálogos y las interacciones entre los personajes, pero también a través de los continuos monólogos y las reflexiones internas que tienen. Y así es como se desarrolla el personaje de Hamlet, el cual es un personaje muy rico por dentro y el cual tiene una sucesión dentro de la historia, porque vemos cómo reflexiona y vemos cómo llega a algunas conclusiones, muchas de ellas autodestructivas, pero en última instancia lo que importa es que hay un desarrollo de ese personaje. Hamlet, por contra, en El hombre del norte es un personaje totalmente llano, plano, simple, y el único sentimiento y emoción que es capaz de sentir es la rabia. El tío solo sabe gritar. Sí, que ya nos ha quedado claro que es un vikingo, es un guerrero y es un berserker. Y ahí es precisamente donde creo que está el fanservice de esta película. Y es que se recrea muchísimo en lo que es la estética vikinga, momentos vikingos, grandes planos de mostrarte cosas vikingas, pero realmente lo que es la historia propiamente dicha, y aquí es donde está el principal problema de esta película, es que la historia es una mierda. Esté basada o no en un poema épico, eso no lo valida, no le da inmediatamente la autoridad de decir, no, es que como está basada en un poema legendario, es que esta historia es buena. La película propiamente dicha está bastante mal ejecutada. Y me sorprende un huevo, porque no entiendo cómo Robert Eggers ha pasado de hacer una maravilla tal como es El Faro a hacer esta puñetera mierda, porque El Faro narrativamente tenía muchas cosas, muchos elementos que ocurrían dentro de la propia película, tanto dentro de la historia como externamente a la historia, argumentativamente. Mientras que aquí la historia es ultra sencilla, ultra simple. Además, lo peor de todo es que es muy predecible. Yo, personalmente, antes de ver esta película no conocía nada sobre el argumento de la película, ni siquiera conocía que estaba basada en el poema escandinavo legendario de Hamlet, ni tampoco que estaba relacionada con Hamlet, aunque después de ver el tráiler yo me dije, esto es la típica historia de venganza. Y me empezó a sonar esto, aunque esto no me lo había leído antes de ver la película. Así que, en verdad,
verdad, una cosa buena que ha provocado esta peli es que me ha obligado a leerme Hamlet. Y esto de aquí es mucho mejor, infinitamente mejor, y merece mucho más el tiempo que ver esta película. ¿Y por qué? Como digo, yo no conocía nada sobre esta película antes de ir a verla, y para informarme mínimamente lo que hice fue ver el tráiler, para saber más o menos qué es lo que voy a ver, de qué va esto. Porque con el cartel lo único que ves es que, vale, la peli va de vikingos, pero ¿cuál es la premisa de esta película? Entonces, visto el tráiler, ves que sí, la historia es la típica historia de venganza. Es un príncipe vikingo, matan a su padre, el hermano mata a su padre, o sea, a su tío, el niño se exilia, vuelve y mata al tío, ejecutando su venganza. Y es que es de manual. Es esto, pero es que esto es mejor. Aquí hay muchos más elementos, aquí hay intriga política, aquí hay un reino en juego, que es que en El Hombre del Norte es todo tan patético que ni siquiera se están jugando nada políticamente, ni siquiera se están jugando ningún poder, ni ningunas tierras. Aquí hay mucho más desarrollo de personaje, el villano aquí es mucho más interesante, y que me voy por las ramas, pero es que, visto el tráiler, prácticamente este es el típico caso en el que, visto el tráiler, ya te estás autospoileando la película, porque es que no hay nada más en la película que en el tráiler. De hecho, el tráiler te cuenta todo lo que es el primer acto, la presentación de la película. Y si crees que va a haber algo más, que es lo que yo pensé tan inocentemente, decir, vale, esto a lo mejor la premisa es súper simple, pero a lo mejor hay que darle un voto de confianza a la película, y es que por algo la habrán hecho, es que la historia será un poco más interesante y le darán algún giro de tuerca. No, o sea, es que no hay giro de tuerca. Hay como mucho un giro argumental, el cual te lo ves venir a mitad de la película y dices, seguro que ocurre esto, y efectivamente es así. Y sí, voy a decir spoilers porque es que no merece la pena. Este vídeo es para verlo después de haber visto la película, para compartir a lo mejor quejas o no, si te ha gustado la película. Eso es prerrogativa tuya. Todo lo que es el acto de presentación, el primer acto de la película, es el tráiler que ves antes. O sea, el tráiler no es más que lo mismo, ocurren las mismas acciones en el tráiler que en la película, solo que en la propia película simplemente tienes secuencias y escenas más alargadas y ya está. Pero es que realmente el tráiler no se ha ahorrado nada del primer acto, y después del primer acto las acciones que vienen después realmente no hacen desarrollar más la historia. No hay más elementos de gran significancia que hagan cambiar la historia de lo que tú crees que has venido a ver. Y esto es un grave problema, en mi opinión. Pensemos por un segundo en qué contexto de la industria cinematográfica vivimos. Y es que estamos tan sobresaturados de películas y de series que todas las grandes productoras intentan ellas captar tu atención. Igual que en los vídeos de YouTube, todo está lleno de thumbnails y tu tiempo como espectador es finito, entonces tienes que elegir a quién le das tu tiempo y por lo tanto elegirás siempre la opción más interesante. Y en la industria del cine esto no es menos, la industria del cine también intenta captar tu atención antes que la competencia y quiere que vayas a ver su película antes que la de la competencia. Y entonces, partiendo de esta base, de esta premisa, lo que hacen siempre las productoras es siempre destacar en primer plano, y siempre te destacan de por qué su historia es mejor verla antes que cualquier otra película. Y casi siempre, principalmente, esto se hace a través de la historia, de un buen argumento, porque es lo primero que hace interesante una película, una buena historia, una historia interesante. Entonces sí, muchas veces cuando tú ves un tráiler de una película se te cuenta la premisa principal de la historia y siempre se te intenta decir cuál es esa novedad dentro de la historia que se ha inventado el guionista para que no sea lo típico de antes. Entonces yo, cuando vi el tráiler del Hombre del Norte, dije, vale, la premisa es tipiquísima, no puede ser más típica, es una historia típica de venganza. Y entonces tuve la duda, ¿es que acaso esta película va a ser solamente esto? Aún sin antes haberla visto, dije, ¿es que acaso solo va a ser esto? No, seguro que tiene que tener algo más, lo que pasa que no lo están contando. Eso fue mi error y mi inocencia pensar eso, porque las productoras siempre van a poner por delante y te van a contar precisamente qué es lo que hace distinta su historia, su película a la de todos los demás. Nadie te va a esconder nunca nada, porque precisamente lo que quieren hacer es captar tu atención y que vayas a ver la película, aunque casi te la estén contando del todo. Pero es que aquí la historia es ultra simple, te la presentan de que va a ser una historia simple y tú vas pensando que vas a ver algo más, pues que no hay nada más. Hay solamente dos cosas, una que me ha gustado un poco pero que tampoco impacta tanto en la película, y yo pensé que a lo mejor ese elemento la iba a hacer un poco más interesante quizás, pero luego no se desarrolla tanto. Y luego hay un único giro argumental que realmente lo ves venir de lejos. Un elemento que sí que me ha parecido interesante fue cuando el protagonista se va en esa side quest a conseguir su espada mágica, y la propia secuencia de cómo la consigue no le vi el sentido. O sea, si el prota va a luchar contra un esqueleto que no puede pisar la luz
luz de la luna? ¿Por qué acto seguido invalida eso? Y como que eso ha ocurrido en su imaginación. Eso sí que no lo he entendido. O sea, si va a luchar contra él, haberlo dejado así. Haber dejado que constatado que la magia existe y que existe la magia necromántica y que los no muertos viven y el tío consigue la espada así. Pero es que de toda la secuencia, si habéis visto la película, sabéis de lo que hablo. Pero cuando lucha contra el esqueleto, ¿por qué acto seguido lo invalidan como que no ha ocurrido? Cuando coge la espada se le cae la calavera al guardián de la espada. En fin, eso no he entendido yo, esa vuelta, esa revuelta de tuerca al principio, que no lo entiendo. En fin, el prota consigue una espada mágica, la cual solo la puede desenvainar por la noche. Y yo pensé, vale, esto es un pequeño plot twist que a lo mejor hace interesante la historia, porque a lo mejor eso puede entrar en conflicto con el personaje, eso le puede poner a lo mejor alguna traba y le puede plantear algún problema, porque es que es como una condición que se le da. Pero realmente esa condición no le condiciona prácticamente nada y solamente, vale, sí, el tío solo mata por la noche. O sea, como que no se da juego a ese elemento. Y el único giro argumental que hay, y es el que te ves venir, el cual ya lo he mencionado 3 veces, es algo que ocurre más o menos después del segundo tercio de la película. Y evidentemente, porque se te ha introducido todos los personajes y todas las fichas del tablero, cuando ya está todo dispuesto, toda la historia está dispuesta a esas alturas de la película, evidentemente la historia no puede plantearte ningún elemento nuevo porque no tendría su impacto emocional. Así que sabes que a esas alturas de la película, todas las fichas que están dispuestas sobre el tablero van a ser las definitivas, y ya con esas fichas son las que juegas. Entonces, cuando observas todo lo que tienes en esta historia, dices, esta historia está siendo súper lineal, súper predecible, y lo piensas tú mismo, ¿cómo yo la podría hacer un pelín más interesante para que simplemente fuese interesante? Y piensas, ¿y si fuese la madre la que haya perpetrado el asesinato del rey, o que por lo menos fuese cómplice del tío? Y efectivamente es así, y por el hecho de que tú lo predigas, cuando llegas a ese momento en la revelación dices, sí, claro, es que ya lo he visto venir. O sea, ni siquiera así la película te sorprende, porque como ya lo has sabido predecir tú mismo, no te resulta sorprendente, porque es que lo has visto venir. Y luego, en el único momento en el que yo pensé que la película iba a captar mi atención, de que iba a salirse de esos raíles de lo típico y de que a lo mejor íbamos a tener un final un tanto diferente, y a lo mejor eso sí que iba a romper mis expectativas, fue cuando el tío se va con la tía random que conoce y se enamora de ella, y van a tener 2 hijos, o un hijo y una hija, y es cuando ya están en el barco y ya se están yendo. Y yo pensé, hostia, sería a lo mejor bastante más interesante de que el tío abandonara esa quest suya de la venganza, se diera cuenta de que hay cosas más importantes y de que la venganza es ciega, y de que cuando tú ejecutas tu venganza dejas de tener nada, porque una máxima de las historias de la venganza es que los personajes que son movidos por la venganza, una vez la ejecutan, pierden su sentido, y en casi todas las historias mueren o dejan de tener propósito y se desvanecen, o yo que me sé. Pero cuando ejecutan su venganza, simplemente el personaje se acaba y con eso se acaba su historia. Entonces yo pensé, ¿será esta la vuelta de tuerca de algún personaje? De un personaje que abandona esa sed de venganza y ve que hay algo más allá trascendental. Pues no, el tío se monta su película en la cabeza, dice que si tenemos hijos, el antiguo rey, mi tío, nos perseguirá, lo cual no tiene ya sentido ninguno, porque pensemos cuál es el contexto de toda la película y el contexto de ese, del tío del hermano de su padre. Y es que están peleando por un páramo helado, por 4 casas, por 4 chabolas, de 4 campesinos y 15 esclavos que tienen. Porque es que aquí, por ejemplo, en Hamlet está en juego todo el reino de Dinamarca. Hamlet sigue siendo un príncipe y el tío que mata a su hermano, a su padre, se convierte en rey y tiene poder político. Hay una intriga política detrás y hay todo un juego de la corte, intriga, etcétera, etcétera. Aquí en esta historia descubrimos que el tío del prota, después de haber matado a su padre, totalmente off-screen, no se sabe cómo, pierde el reino y se exilia por ahí a Islandia, que es casi, está en el fin del mundo abandonado, y se monta su aldea con 4 cabras y un par de esclavos. ¿Y me estás diciendo en serio que están peleando por eso? Es que deduces consecuentemente de que en verdad al protagonista eso se la suda, porque es que no hay nada en juego. Para ser justos vamos a decir que parece que a Hamlet lo del reino también se la suda, pero eso tampoco se llega a expresar. Lo que pasa es que él no llega a expresar que le importe el reino per se, pero tampoco dice que no le importe. Le mueve más la venganza, pero yo creo que sí que él quiere ser un rey. Mientras que a Hamlet, en El Hombre del Norte, le da igual recuperar su reino, porque es que no hay reino. Hay un par de 4 casas hechas de madera. Eso es todo lo que le queda. O sea, su tío es un tío desgraciado, exiliado, al que no le queda nada. Entonces, puesto que no hay nada en juego, sabes que a Hamlet lo único que le mueve es simplemente su deseo de matar a su tío y ya está. El duelo final entre Hamlet y su tío, la verdad es que también ha sido un poco random, un poco sin sentido. Es que, vale, sí,
es súper épico, pelean en un volcán, pero obviamente tienen que pelear desnudos. A Hamlet le dan como tropecientas puñaladas antes, se las da su sobrino y no parece afectarle de ninguna manera, aun a pesar de que su camisa esté llena de sangre, pero el tío está caminando como si tal cosa, cuando le han clavado un puñal, no sé si 5 o 7 veces. Y luego la propia escena de cómo se matan los dos, Dios, es que es absurdo. Uno le corta la cabeza, pero el otro en el último instante le clava la espada y los dos mueren. What the fuck, esto es el típico GG de los juegos cuando dos jugadores que están haciendo un 1 contra 1 se matan los dos, lo cual no te lo explicas y es súper absurdo y dices, what the fuck ha pasado. Y esto es un poco eso, o sea, que... Es que es de risa, la verdad. La peli es excesivamente larga para lo que quiere contar, porque es que lo que ha hecho ha sido coger uno de los elementos de Hamlet, que es la venganza, y lo ha centrado todo en eso, en la venganza y solo la sed de venganza, y ni siquiera es una historia de venganza buena, en mi opinión. Es súper simple, es plana, es llana, es más simple que un saco de cemento. Si solamente coges los hechos de la historia y lo que es el esqueleto de la historia y lo cuentas tal cual es, sin alargar nada, sin crear esas escenas ultra épicas en las que tienes que sentir lo épica y vikinga que está siendo la historia, perfectamente se podría haber contado en, qué sé yo, hora 15 minutos, pero claro, eso no te da para una película, para un blockbuster, y tienes que alargar. ¿Por qué las valquirias tienen aparato dental? Hola. Todas esas escenas de la valquiria cabalgando a las puertas del cielo de Odín, es que es todo tan lento. Yo no voy a ver una película para ver planos o paisajes o escenas en HDR y mira qué bien CGI. Yo voy a ver una historia y la historia es ultra mega aburrida porque los personajes son aburridos. El tío, el rey bastardo, es ultra aburrido. Este rey de aquí es mucho más interesante, la verdad, como personaje y sus motivaciones. En fin, y por último, y si por alguna razón te ha gustado esta película y tú le ves sentido, adelante, no te voy a decir que no. En mi opinión la película es bastante mala. Entonces, si crees que la película es buena, te recomiendo el siguiente Starter Pack. Porque es que yo creo que en última instancia esta película tiene un público muy definido al que quiere apelar, y es precisamente toda la gente que es ultra fan de lo que es la estética vikinga. Porque es que esta película es estética, es pura y solamente estética. La película es bonita, es decir, su forma está guay, pero está ultra alargada, pero de contenido, de sustancia, la película es bastante vacua, bastante vacía, muy llana y muy simple. Sobre todo es que es muy simple y se queda con lo simple y no hay nada sorprendente o notorio que digas de la historia de que ha sido memorable. No hay nada, ningún elemento que te evoque la memoria o se te quede en el recuerdo y digas, hostia, esta peli me ha hecho sentir algo especial. Esta película no te conmueve por dentro de ninguna manera. Así que eso, lo dicho, ya me he alargado demasiado. Sube like a mi contenido y coméntame si no estás de acuerdo o si sí, adelante, coméntalo. Podemos hablar sobre esta película todo lo que quieras. Chao.